Bueno, pues nada, reiterar mi agradecimiento a Valle Grande y, y nada, muy contento de volver a estar con vosotros y más en un momento como este, 55 años de la institución. Así que nada, pues vamos adelante con la presentación. Bueno, de lo que vamos a hablar es de algo que es una temática francamente reciente, aunque ya se viene hablando de ella, por lo menos en España, desde hace más de 10 años, que es el tema de transformación digital, y que, bueno, en los últimos años ha llegado a nuestro entorno. Yo os hablo desde Colombia, aunque sabéis que soy español, y bueno, yo siempre he mantenido, en los años que llevo hablando de esta temática, que antes de una transformación digital realmente tiene que haber un cambio en la forma de hacer las cosas, y ese cambio pues parte desde la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, la presentación o la temática que os quiero compartir, voy a intentar que sea rápida, ¿vale? Para que podamos hablar al final. Y os pediría que no os quedéis con las diapositivas, más que nada que os quedéis con los conceptos, que podáis recordar algunas de las expresiones o de los términos que vamos a compartir, porque lo importante es bueno, pues quedarse con la idea de lo que esta presentación significa. Esto no es una clase magistral, hay que pensar que este contenido lo podríamos ver en un año, en un curso lectivo, durante, no sé, 10 meses, y lo vamos a intentar ver en 40 minutos. Entonces, lo importante, como os digo, es compartir más que nada unos contenidos, ¿vale? Que intentan ser recientes, intentan ser actuales y nada, sin más preámbulo, bueno, pues aunque sé que Jesús os ha hecho una presentación mía, yo os voy a hacer una muy rápida, ¿vale? Y más que nada también por compartir este enlace, linkea.me/Pedro, porque ahí tenéis mi página web y toda la información sobre mí, ¿vale? Así que si queréis hacer una captura de pantalla o apuntar ese enlace, nada, 42 años, 17 de ellos o algo más de 17 como experiencia profesional, países en los que he vivido, de acuerdo, pues además de en España, donde soy, en Europa, concretamente en Inglaterra y en Irlanda, y aquí en la región, pues en el año 2011 tuve la oportunidad de aterrizar en Perú, concretamente en Valle Grande, y luego vino, después de 3 años en Perú, prácticamente un año entre México y España, y luego ya desde 2015 ya va para 6 años el tiempo que llevo viviendo en Colombia. Mi formación, ¿vale? En distintas áreas, siempre enfocado al desarrollo de negocio, siempre, y sobre todo temas de marketing y marketing estratégico, gestión de clientes. Empresas en las que he trabajado, desde multinacionales a emprendimientos, ahí veis Valle Grande, Voluntariado y Cooperación Internacional, ONG Instituto Rural Valle Grande, ProSIP Perú, ¿vale? Y luego ya vino Consultoría Educativa, que es una empresa que yo monté en el año 2011, finales de 2011, como una empresa que lo que ayuda es a las universidades a desarrollar sus planes estratégicos. Universidades con las que colaboro en distintos países, Perú, España, Colombia. Multinacionales que conocéis bien porque están en Perú, donde yo actúo como consultor. Y mi posición actual, que es, esta es una empresa multinacional, joven, tiene aproximadamente 4 años, se fundó en México, en ella hay personas de distintos países, algunos de ellos españoles, y yo tengo, bueno, pues la oportunidad de dirigir un equipo de casi 200 personas en Colombia, donde soy el responsable o director general del país, y además soy la persona encargada de crear esa misma estructura en otros países, entre ellos Perú. Lo que es realmente la parte importante de esta ponencia es lo que yo os propongo sobre el contenido, ¿vale? ¿Hablamos de transformación digital o hablamos de transformación cultural? Como os decía al principio, creo que francamente la base es empezar por el cambio mental. Para esto, una introducción, ¿vale? Una sencilla introducción. Todas las organizaciones hoy, todas, basan su desarrollo en la información, ¿de acuerdo? Antes no se gestionaba la información, hoy es el valor, es lo que marca la diferencia en una organización, el poder gestionar de forma efectiva
la información de la que, bueno, pues o consigue a través de sus clientes o genera automáticamente a través de sus procesos, ¿vale? Entonces aquí, cuando hablamos de información, por lo tanto, hablamos de datos. Y hoy para gestionar esos datos, pues necesitamos tecnología. Y ni los datos, ni la tecnología, ni la gestión tendrían sentido si detrás no hay personas, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy presente, ¿vale? Porque a veces cuando pensamos en transformación digital pensamos en herramientas, netamente en máquinas, pero realmente detrás de las máquinas tiene que haber personas, ¿vale? Y bueno, el concepto como tal de transformación digital lo que nos va a decir es que necesitamos un cambio, pero un cambio que dé una respuesta al presente y sobre todo al futuro. Eso es una transformación, ¿vale? Por lo tanto, un cambio. Y esto nos va a servir además de factor diferenciador, y esto es importante que lo sepamos, factor diferenciador con respecto a nuestra competencia. Si lo hacemos bien, aportaremos valor al mercado. Si no lo hacemos bien, pues otros lo aportarán por nosotros. Por lo tanto, ¿qué hace la transformación? Y cuando hablo de transformación englobo las dos, la digital y la cultural, pues hace esto, generar oportunidades. Las empresas que realmente están sabiendo cómo se gestiona esto, pues esos datos, sumado a la propia tecnología o las herramientas que nos permiten gestionar la información y a una herramienta que seguro que habéis oído hablar de ella, que es el marketing, si sumamos esas tres cosas es lo que hoy llamamos pues realmente transformación digital basada por tanto en la ciencia de datos y tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de datos no solo es el dato, sino es que ¿qué hay detrás del dato? Bueno, pues el dato como tal no tiene ningún sentido, ¿vale? Primero hay que tener una estrategia de captura del dato, de utilización o transformación de ese dato, de cómo lo almaceno, de cómo lo protejo y en el caso de perderlo, ¿vale? Y eso lo veremos, por ejemplo, los ataques cibernéticos que hoy están de moda, bueno, pues cómo recupero esos datos. Y como os comentaba, hay un factor que hay que tener muy presente dentro de esta transformación, que es el marketing, y es cómo enfoco toda mi transformación hacia el mercado para aportar un valor diferenciador. Entonces, sumamos estas, digamos, tres patas de una misma mesa, la gestión de datos, las herramientas con las que gestiono los datos y el marketing, y eso es la transformación digital. Pero nada de esto tendría sentido si detrás no hay personas, ¿vale? No se podría. Con lo cual, una vez que tengo esta transformación dentro de una organización, ¿qué se genera? Se generan oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Como os comentaba, pues la mejor forma de atacar al mercado diferenciándome de mis competidores. ¿Ok? Y aquí surgen palabras o términos como inteligencia artificial, como machine learning, como predicción, como automatización. Estos seguros que son términos que, sobre todo automatización y machine learning, que muchos de los alumnos de Valle Grande ya dominan perfectamente. ¿Qué es el machine learning? Pues hacer que las máquinas sustituyan, incluso de forma autónoma, a las personas. ¿Eso que nos genera además? Que si tenemos información y hemos gestionado bien los datos, pues podamos predecir qué va a suceder. ¿Vale? Y un ejemplo de ello es lo que hace Google, ¿no? Cuando tú buscas qué temperatura va a haber en Cañete dentro de una semana y lo buscas en Google, ellos lo que utilizan son algoritmos que dan predicciones, ¿vale? Y esas predicciones, ¿de dónde vienen? Pues de una gestión efectiva de los datos. Fijaos hasta qué punto se puede hacer una gestión efectiva de los datos, que hay herramientas que son capaces de predecir, no sé si esto le puede interesar a alguien o no, pero esto existe, ¿vale? Donde nos pueden dar información de cuándo nos vamos, en teoría, a morir, ¿vale? O sea, hay gente que está utilizando ya este tipo de herramientas, estos algoritmos, para, bueno, pues ir un poquito más allá. Realmente yo no es un dato que a mí me interese a modo particular, pero os lo comparto para que sepáis que hay herramientas ya que lo permiten, ¿vale? Incluso, y esta sí creo que es una buena noticia, y es que la inteligencia artificial se está utilizando también para identificar el crecimiento de la pandemia. Y es importante que sepáis que para que haya una gestión efectiva de todo lo que por lo tanto, inteligencia artificial, tiene que haber datos, tiene que haber un histórico. En el caso de la pandemia está siendo tan complejo porque no hay datos, ¿de acuerdo?
Pero bueno, aún así los poquitos que hay se están utilizando, ¿vale? Vuestro país, el mío, España, aquí en Colombia no, pero Perú y España, pues desgraciadamente lo están pasando muy mal. Colombia parece que lo tiene un poquito más controlado. Entonces, cuanta más información tengamos, cuanta mayor sea la gestión y más efectiva de esos datos, pues podremos ayudar, ¿vale?, a una prevención, ¿de acuerdo?, sobre algo tan complicado que es el momento por el que el mundo está pasando. Y bueno, si hablamos de predicción, hablamos de inteligencia artificial, no podemos dejar de hablar de automatización. ¿Qué es la automatización? Pues aquí lo tenéis de forma muy clara. Cuando antes había 200 personas en una línea de producción en turnos de 8 horas, donde algunos se ponían enfermos y no podían ir a trabajar, donde alguno tenía un accidente laboral y se podía pues, tener algún problema, imaginaos, pues romperse un brazo o cortarse un dedo, ¿vale? Hoy todo eso se ha sustituido, ¿vale? Y cuando antes se trabajaba por turnos, pues hoy tenemos herramientas o máquinas que trabajan las 24 horas del día con una precisión mucho más exacta que las líneas de producción de antes, ¿vale? Y bueno, otros ejemplos de automatización, ¿vale? Pues aquí tenemos como una máquina pues está haciendo prácticamente el mismo trabajo que hacen una serie de personas. Aquí también, ¿vale? Donde, bueno, pues además, como os dais cuenta, en la imagen de la derecha son todos iguales. Pero claro, aquí hay que ver también lo que uno quiere. Si vamos hacia un mundo netamente mecánico o seguimos valorando las personas que están detrás, ¿vale? Eso ahí lo dejo para que lo penséis, ¿no? Realmente hacia dónde vamos. Pero bueno, si volvemos al contenido propio de la materia, os decía que no hay transformación digital sin una gestión efectiva de datos. Tenemos que entender qué son los datos, de dónde vienen. Bueno, pues los datos son aquellos elementos que los distintos contactos entre distintos fenómenos ocasionan, ¿vale? Entonces se pueden generar datos biométricos, los que se proporcionan entre máquinas, los que nosotros proporcionamos cuando interactuamos con otras máquinas, los que generamos directamente nosotros o incluso los que se generan a través de medios más tecnológicos a día de hoy, como redes sociales o páginas web. ¿Vale? Todo eso, que son muchos datos, ¿de acuerdo? Y que no me voy a parar en ello, simplemente, como os decía al principio, lo que quiero es que escuchéis palabras que quizás más adelante podáis utilizar, ¿vale? Pues esto lo que genera, imaginaos, es una cantidad brutal de datos en un minuto en el mundo entero, ¿no? Pues tenemos 4,1 millón de búsquedas en Google en un minuto, 764.000 horas observadas en Netflix en un minuto, 4,7 millones de vídeos vistos en un minuto, bueno, pues en Instagram, Facebook, correos enviados, Twitter, TikTok, 59 millones de mensajes enviados en un minuto en el mundo. 59 millones en un minuto. ¿Vale? Y bueno, pues junto con esos datos, pues otros, ¿vale? Todo esto pasa en 60 segundos. O sea, imaginaos la cantidad de datos que hay que gestionar y que muchas empresas no saben, francamente, no saben. Entonces, ¿qué pasa? Que esas que no saben tienen una franca diferencia con las que sí saben. Y entonces ahí es donde hay un factor también importante y es qué pasa con los datos, dónde se están almacenando. ¿Tenemos capacidad para almacenar tanta información? Bueno, pues sabéis que hay un fenómeno que se llama Big Data. ¿Y qué significa ese fenómeno? Bueno, pues es la gestión como tal de los datos. De una forma macro, hay gente que habla de Big Data, otros de Small Data, otros de... hay distintas terminologías dentro de la gestión de los datos, pero al final todo lo que viene a decir es, oye, tengo un montón de información, ¿cómo la gestiono? Y entonces, como os digo, la importancia de este término, Big Data, viene de la capacidad efectiva de poder gestionar esos datos. Y así se generan procesos de gestión de datos, ¿vale? Y en ese proceso de gestión de datos es donde se encuentra la transformación digital de las compañías, que está enfocada única y exclusivamente a una gestión efectiva de los datos que nos permitan diferenciarnos de lo que hacen otras compañías. Y para eso una empresa, ¿vale?, una organización, necesita una visión, es decir, hacia dónde va, necesita personas que hagan
esa transformación, ese proceso de análisis y toma de decisiones. Por lo tanto, necesita también de procesos, necesita de un porqué, y el porqué es el cliente. O sea, por qué las empresas necesitan analizar de forma efectiva sus datos y gestionarlos enfocándolos a diferenciarse de otros. Y además se necesita de una métrica. Si yo no mido lo que hago, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, quedaos con esta idea, con esta diapositiva, de que estos son los 5 pilares de la transformación digital. ¿Hacia dónde voy? La visión. ¿Quién lo hace? Las personas. ¿Cómo lo hacen? Los procesos. ¿Por qué lo hacen? Los clientes. Y ¿se está haciendo bien o no? Las métricas. Bien, y para ello pues se da pie a 5 fases dentro de la transformación digital o cultural dentro de una compañía. La primera, la concienciación. Todas las personas que hay en una organización tienen que ser conscientes de que se ha comenzado con un proceso de transformación organizacional, ¿vale? No tiene sentido que unas personas lo quieran hacer y otras no, ¿vale? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reunirse con todas las personas y transmitirles que la empresa, que la organización ha iniciado un proceso de transformación. Para eso necesita también una planificación, ¿de acuerdo? Es cuánto va a durar este proceso, quién va a estar implicado, cuáles son los motivos, cómo se va a medir, ¿de acuerdo? Planificación. Pero claro, las personas no nacemos enseñadas, ¿ok? Entonces, la organización tiene que capacitar a las personas que forman esa organización para que esa transformación sea no solo real, sino también efectiva. O sea, yo puedo hacer una transformación y la puedo hacer mal. Pues tengo que hacerla bien. Por eso tengo que saber hacia dónde voy. Y una vez que estoy capacitado y la llevo a cabo, pues me encuentro en la fase de implementación, ¿vale? Es cómo estoy llevando a cabo esta transformación, ¿vale? ¿Qué significa transformar una compañía poniendo el foco en lo digital? Y para ello, pues necesito la medición, ¿vale? La medición y la optimización van de la mano. Lo que significa optimizar es que una vez que he medido, mejoro aquello que he hecho, ¿okay? Y bueno, os presento modelos de negocios digitales que son reales. Esto es de relativamente hace poquito tiempo, ¿vale? Del 6 de septiembre, en el diario Gestión, diario peruano, donde hablaba de la tecnología disruptiva, es el Internet de las cosas, término que engloba cualquier dispositivo electrodoméstico o vehículo que requiera de una conexión a Internet. ¿Por qué lo he querido traer aquí? Para que veáis que no es un fenómeno el de transformación digital o cultural el que se hable en España, o el que se habla en Colombia, o se habla en otros países. Se habla en el mundo entero y entre ellos Perú, ¿de acuerdo? O sea, hay una inquietud a nivel mundial que ahora se ha visto además fomentada por la situación global en la que estamos pasando, y es que la tecnología ha hecho que podamos seguir funcionando. Y un ejemplo es lo que estamos haciendo ahora. Vosotros os encontráis en Perú, no sé si hay personas de otro país escuchándonos, y yo me encuentro en Colombia, ¿vale? Y gracias a lo digital, pues estamos teniendo una clase, ¿de acuerdo? Además, no solo la virtualidad, lo digital ha tenido presencia, sino que también, y esto es otro ejemplo real, hoy vas al Jockey Plaza que hay en Lima y ya no te atienden personas, ¿vale? Cuando entras a McDonald's, tú haces el pedido en unas máquinas y luego sí, el pedido te lo entregan unas personas, pero de entrada, tu primera interacción, ¿vale? Es con unos kioscos digitales que tenéis ahí, donde tú ya haces tu primer pedido. Algo parecido en la región de Cajamarca, ¿vale? Para que veáis la importancia que tiene la digitalización, no solo en ciudades grandes, aunque Cajamarca es una población bastante importante del Perú. Pero, ¿qué quiero decir? Que esto no solo pasa en las capitales de los países, esto ya es una transformación global, ¿de acuerdo? Y aquí veis como un chico con una aplicación, ¿vale? Pues ha conseguido que algo tan sencillo como puede ser la distribución en un lugar como Cajamarca, pues se vea apoyado en tecnología, ¿de acuerdo? Las tiendas del futuro, que ya son del presente, ¿vale? No solo están en Estados Unidos, que son las Amazon Go de la foto izquierda, sino que Won, los supermercados Won también en Perú, ya están empezando a apoyarse en tecnología, concretamente en blockchain,
para bueno, pues estructurar sus procesos de una forma mucho más segura. Y bueno, si hablamos de seguridad en procesos tecnológicos, pues tenemos que hablar de qué está pasando con los bancos, ¿vale? Y más ahora, donde con la pandemia pues cada vez se están dando más interacciones digitales y menos presenciales. Sí que es cierto que países como Perú, como Colombia y el entorno, la mayoría de la población todavía no está bancarizada. ¿Qué significa eso? Que no utiliza tarjetas de crédito o que no utiliza los bancos. Todavía sigue ahorrando dinero en metálico, ¿vale? Y teniendo en casa, debajo de la cama o metido en la pared, el dinero guardado, ¿vale? Pero la tendencia es esta, a que cada vez haya más bancos, pero además más bancos digitales. Y junto con los cambios que está habiendo, es importante que veáis que aquí no estamos hablando de tecnología como tal, ¿vale? Estamos hablando de un cambio cultural, como la tecnología, sin hacer mención realmente a la tecnología, está cambiando nuestra forma de entender las cosas. Y una de ellas es cuando vas a comprarte ropa, ya no hace falta que cojas la prenda y te metas a probártela. Ya lo puedes hacer delante de un espejo. ¿Ok? Y ahí te cambias el color del vestido o la talla de la chaqueta. ¿Ok? Con lo cual ya las tiendas no necesitan tener almacén. Todo es mucho más ágil y haces el pedido en la pantalla y te lo envían a casa. Si hablamos, por lo tanto, de la evolución digital que estamos viendo, no podemos dejar de lado lo que está pasando, por ejemplo, en la construcción. Hoy ya se están construyendo edificios en distintas partes del mundo mediante impresoras 3D de gran tamaño, ¿de acuerdo? La de arriba a la izquierda es en Abu Dhabi, la de abajo es en Alemania y la de arriba a la derecha es en Bélgica. Es decir, en distintas partes del mundo ya hay una tecnología que nos está ayudando a construir de una forma más eficiente, no solo en el uso de la materia prima, ¿vale? Porque se consume exactamente lo que se necesita, sino que además se utiliza menos mano de obra. Son procesos que duran 24 horas trabajando, ¿de acuerdo? O sea, no necesito descansos y, bueno, pues se trabaja al milímetro. Entonces, me preguntaréis, bueno, ¿esto va a acabar con la mano de obra de todas las personas que se dedican a la construcción? No, no va por ahí, no va por ahí la intención de todo esto. Realmente, lo que aquí tenemos es, bueno, pues un avance tecnológico que nos está ayudando a crecer, ¿de acuerdo? Y para que veáis un avance tecnológico que nos está ayudando a crecer, si alguno de vosotros se pone enfermo, ¿vale? Y tienen que imaginar, le tienen que operar de, pues no sé, de una lesión en la rodilla que se hizo jugando un partido de fútbol. Bueno, pues a lo mejor ya no te interviene directamente un doctor, sino que es a través, como veis aquí, de una máquina que está a unos metros de donde tú te encuentras, ¿ok? Y esto no penséis que es algo que todavía no se ha hecho, esto ya se viene utilizando, como os decía, en distintas partes del mundo, concretamente estas fotos son de España. Y bueno, si nos paramos aquí en Perú, ¿vale? Pues esta noticia es de hace muy poquito, un robot educativo que habla en quechua y además también se ha ideado un test rápido, todo esto basado en tecnología peruana para combatir el COVID, ¿vale? Si queréis, os voy a poner el vídeo. A ver, perdonad. Vamos a ver si voy al enlace para que lo veáis. Sí, aquí está. A ver. Cerca del centro, una pequeña glándula Esperad un momento, que este tiene que de nuestro pasar. cuerpo físico. Sabemos que la glándula Vale. pineal produce Vale. Hola, mi nombre es Kitty y soy una robot especial. Fui creada y programada para interactuar, cantar, contar cuentos, bailar y aprender con estudiantes. Así es más, a seguir aprendiendo.
Vale, como habéis visto, vale, pues también la tecnología peruana hoy está siendo disruptiva y tenéis que pensar que hay comunidades donde, bueno, pues es muy difícil que accedan a cierta educación, vale, pues gracias a este profesor y creando un dispositivo con forma de robot, pues bueno, se está contribuyendo a transmitir bueno, pues formación y información a esas comunidades un poquito lejanas, ¿no? Y bueno, nada de esto, como os digo, sería posible si no tenemos personas en las organizaciones, ¿vale? Recordad que el foco de cualquier organización lo podemos llamar cliente, ¿vale? O en el caso de Valle Grande lo podemos llamar alumno. Vosotros sois el foco de Valle Grande. Lo que se busca en una organización, ¿vale? Es que las personas que son foco, ¿vale? En este caso vosotros como alumnos, tengáis experiencias positivas. Eso es lo que nosotros desde marketing digital podemos llamar experiencia de cliente, o la terminología en inglés es customer experience, ¿vale? ¿Qué es lo que se busca? Que tanto en lo racional como en lo emocional se tenga sentimientos positivos, ideas positivas hacia la empresa, la organización, la institución que transmite los mensajes, ¿vale? Entonces, aquí os pongo un ejemplo, y esto es un reto hoy, un reto real de las organizaciones debido a la pandemia. Imaginaos, antes alguien podía ir a un restaurante y comerse una pizza con los amigos. Hoy, ¿vale? Como no podemos ir a los restaurantes, ahora empezamos a ir, pero mucha gente todavía no puede ir, entonces lo que hace es pedir una pizza a casa. ¿Cuál es el reto aquí? El reto para el restaurante es que la gente que está en casa tenga la misma experiencia positiva que antes tenía en el restaurante. Pensad que en un restaurante, si yo soy el dueño del restaurante, yo puedo preocuparme por la música que hay en el restaurante, la decoración, el olor, la comodidad de las mesas y de las sillas, que los meseros trabajen bien, que la calidad del producto cuando sale de la cocina llegue óptima al cliente. Pero ¿cómo hago eso? Cuando ya no puedo controlar los procesos y simplemente hago una pizza, la meto en una caja, se la doy a alguien para que la lleve a casa de un cliente, pero pierdo el control, ¿de acuerdo? Además, perder el control significa esto, ¿vale? Esto es una noticia, como muchos de vosotros recordaréis, que sucedió en Perú, ¿vale? Donde a mitad de camino los repartidores de pizza pararon y se comieron un trozo de la pizza, ¿vale? O la imagen de la derecha. Nadie puede evitar que el repartidor de pizza pues tenga que ir al baño. Imaginaos si vuestra pizza está ahí metida, ¿vale? Entonces, eso es la mayor preocupación de cualquier organización, y es cómo hacer que mis clientes, ¿vale?, tengan una experiencia positiva. Para ello, sabéis que el gobierno peruano tomó medidas, ¿vale?, para que el aporte de los repartidores, de los trabajadores, sea cada vez más efectivo y profesional, ¿de acuerdo? Y que tengan una formación y que tengan una seguridad, ¿ok? Pero eso no es tan fácil de hacer, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso vale dinero, porque las empresas al final tienen que poner sobre la balanza si realmente les es rentable el depender de este tipo de trabajadores o no. Entonces, estos no son decisiones fáciles, ¿ok? Y bueno, para las empresas es importante tener buenos colaboradores y por eso se les tiene que enfocar de esta manera. No podemos tener trabajadores que se sientan mal con nosotros y que miren al jefe como alguien que les impone las cosas, sino que tenemos que trabajar en equipo, ¿de acuerdo? Por eso os hablaba de transformación mental, no netamente digital, ¿vale? Tenemos que abrir la mente, y dentro de las organizaciones una forma de abrir la mente es lo que se llama salario emocional, ¿ok? Os dejo ahí el concepto para que si queréis investiguéis sobre él. Y bueno, dicho todo esto, como veis, hablamos de muchas patas de una misma mesa dentro de la transformación. No podemos dejar de hablar, por lo tanto, de tecnología asociada a la política y asociada también a aquellos que quieren coger el camino corto para llegar antes, ¿ok? Entonces, si hablamos desde el punto de vista político, tenéis que entender que efectivamente hay una problemática a nivel país, a nivel Perú, de dónde está el país en lo que tiene que ver con transformación digital, ¿ok? Paralelo a ello,
el gobierno, ¿de acuerdo? Y esto fue a principios de año, mediante el Sistema Nacional de Transformación Digital, creó una respuesta, ¿vale?, para que, como os digo, desde el gobierno se pueda afrontar lo que este cambio significa. Pero claro, el cambio no es solo cómo hacer que las empresas se enfoquen hacia una transformación, es también impedir que otros cometan delitos basados en lo digital. ¿Ok? Os doy un dato, ¿vale? Y es que la ciberdelincuencia, debido a la pandemia, está creciendo de forma brutal. ¿Por qué? Porque cada vez hay más interacciones de forma digital. ¿Ok? Entonces, esto es una noticia de septiembre, del 16 de septiembre, hace 2 semanas. ¿Ok? Y ahí tenéis ciberdelitos, que es el phishing, smishing y vishing y cómo evitar ser víctima de ellos. Bueno, pues francamente hay un tema que es así, y es que cuanto más tiempo estamos expuestos, ¿ok?, digitalmente hablando, pues más fácil es que alguien pueda entrar a través de las redes en nuestra casa, en nuestro ordenador, ¿ok?, y nos pueda coger información y por lo tanto cometer un delito. Para que veáis la importancia de lo que significa el cibercrimen, el año pasado el volumen solo en la región iberoamericana de lo que llegó a alcanzar los delitos, ¿vale? Estamos hablando de 90.000 millones de dólares, ¿vale? Solo en Latinoamérica. 90.000 millones de dólares de fraudes cibernéticos, año 2019. Y fijaos lo que esto se supone que va a significar en el año 2021. Y os comento algo, esta proyección fue antes de saber que íbamos a entrar en una pandemia global. Bueno, pues la proyección es que a 2021, ¿vale?, supere los 6 billones de dólares la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Pues porque se puede hacer desde cualquier parte del mundo, sentado en un ordenador, ¿ok? Y además no te expones, ¿ok? Ahí donde está la flecha rojita de abajo, dice que es incluso más rentable que el narcotráfico a nivel global, ¿ok? Fijaos lo que esto significa, el peligro para los estados, el peligro para las empresas y el peligro, en definitiva, para cada uno de nosotros. Por eso es muy importante, cuidado con lo que compartís en redes sociales, ¿okay?, porque cada vez se está dando más este fenómeno, el bullying, que se ha trasladado de las aulas a, bueno, pues a las conexiones a través de redes sociales o internet, ¿vale? E incluso, fijaos, ¿de acuerdo? Esto son malas noticias, pero son noticias reales. Debido a esa presión, hay personas que se han quitado la vida. ¿Okay? Entonces, no es un tema menor el de la delincuencia a través de Internet. Conclusión a todo lo que hemos visto, ¿vale? La transformación digital no es un cambio de herramienta, no se trata de tecnología como tal, sino realmente de cómo abrir la mente a ese cambio, ¿vale? Y abrir la mente se supone cómo aporto yo a mi equipo de trabajo una nueva visión. No perdamos la perspectiva de que en este momento estamos así, con los ojos vendados, en un momento de incertidumbre total porque no sabemos las consecuencias de la pandemia. Ayer, hace 6 meses, las cosas más o menos funcionaban. Hoy nos levantamos por la mañana y no sabemos si vamos a poder salir de la ciudad donde estamos o de la localidad o del barrio donde estamos debido a la pandemia. Mañana, y mañana me refiero a mañana domingo, no sabemos las consecuencias reales de la pandemia. Por lo tanto, algo sí tenemos que tener claro, y es que a nivel global el mundo, y Perú no es menos, se va a enfrentar a una recesión, que esto ya sucede, ¿vale? Que mucha gente ya está practicando deporte online, que está yendo a misa online, que está aprendiendo a hacer cosas online, que como estamos haciendo ahora, estamos compartiendo en un entorno educativo online. Es decir, estamos en un momento de transformación, ¿ok? Incluso hay herramientas que ya te permiten saber qué quieres soñar, ¿ok?, y crear tus sueños. Como conclusión también, algo muy importante, y es saber que la ciberdelincuencia cada vez va a ser mayor, ¿vale? Y esto es así. Y bueno, hay una oportunidad, y es que todas aquellas personas que realmente tengan algún conocimiento tecnológico tienen algo ganado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se ha demostrado con la pandemia que aquellas personas que han podido defenderse ante la demanda tecnológica son las que han seguido funcionando, ¿vale? Hay empresas que han tenido que cerrar y hay otras
como la empresa donde yo trabajo, que es una empresa basada en tecnología, pues que han aumentado su facturación. ¿Por qué? Pues porque cada vez la dependencia a modo personal, a modo empresarial, a modo gubernamental de la tecnología es mayor. ¿Ok? Esto es importante, ¿vale? No va a haber una vacuna antes de 2021. La inmunidad del grupo es muy posible que no se dé antes de 2022. De hecho, es posible que no se dé nunca. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar de hábitos desde ya. ¿Vale? Recordad esto, ¿vale? Para mí es muy importante. Ahí os destaco en azul los sectores que realmente tienen una oportunidad y están creciendo, y son todos aquellos sectores ligados a la tecnología. Los que no están ligados a la tecnología, desgraciadamente, pues han caído, ¿vale? Han caído. Y bueno, recordad, transformación digital depende de personas, depende de datos y depende de tecnología. ¿Qué no es transformación digital? Tener una página web, apoyarse en aplicaciones o en redes sociales, tener distintas herramientas. Realmente lo que sí es la transformación digital, es lo que veis a la derecha, es un proceso de cambio cultural y estratégico. ¿Ok? Entonces, nada, con esto acabo. Es la pregunta que hacía al principio, transformación digital o transformación cultural, y preguntaos si estáis preparados para este cambio. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias.